Bienvenidas y bienvenidos, queridos estudiantes de cuarto medio 2020, a nuestra clase virtual de principios de Bernoulli. El principio de Bernoulli fue formulado por un científico suizo llamado Daniel Bernoulli, que estudiaba el comportamiento de flujos de fluidos en tuberías y descubrió un principio que lleva su nombre y cuyo enunciado dice que en el lugar donde la velocidad de un fluido aumenta, su presión interna disminuye. Cuidado, no significa que presión y velocidad o rapidez sean inversamente proporcionales. No siempre que tengamos una relación en la que una variable aumenta y la otra disminuye, implica que sea proporcionalidad inversa. Ya vamos a ver qué modelo matemático tiene esta ecuación de Bernoulli. Pero vamos a ver primero la parte fenomenológica con un video donde les voy a explicar cómo se observa esto de la disminución de presión debido a la velocidad de un fluido. Hola chiquis de cuarto medio. Vamos a hacer un pequeño experimento con el principio de Bernoulli. Para eso me he hecho esta pipa artesanal con un embudo, con una botella y una bombilla. Ahora esta pipa no es para lo que ustedes creen. En esta pipa solo se puede soplar. ¿Ya? Y voy a colocar la pelotita de Plumavit que tengo aquí en este embudo. Pueden ver que la pelotita no queda pegada. Ahí, ¿ya? Así que voy a colocar la pelotita acá y voy a soplar lo más fuerte que pueda para que la pelotita salga volando. Atención. 3, 2, 1. ¿Por qué la pelotita no sale volando? ¿Sí? No está adherida acá. Pueden ver que se empañó con el vapor de agua. ¿Por qué no ocurre que sale la pelotita volando? Bueno, esto es lo mismo que pasa cuando ocupamos la aspiradora, por ejemplo. Como se produce una corriente de aire acá, que tiene mayor velocidad que el aire que está por acá, que es el aire que rodea aquí, la parte de arriba, que es producto de la presión atmosférica, ¿verdad? Tengo una presión atmosférica acá, y cuando yo soplo, la presión disminuye, porque cuando los fluidos tienen velocidad, la presión interna disminuye. Así que se hace una zona de alta presión arriba y una zona de baja presión abajo. Así que la pelota siente más presión arriba y además gira un poco. Pero la presión externa es la que empuja a la pelotita hacia el embudo. Así que a pesar de que yo esté soplando, pensando que voy a impulsar la pelotita, lo que sucede es todo lo contrario. La pelotita queda aquí porque lo que hago al soplar es disminuir la presión. Así que no sale. ¿Y qué tiene que ver esto con la aspiradora o con los aspersores como los de los perfumes? Que cuando uno genera una baja de presión acá, es el aire externo el que empuja al objeto. Así que en la aspiradora el motor lo que hace es generar una corriente de aire y es la presión atmosférica la que se encarga de hacer que las cositas que son livianas, como el polvo, la mugre, ¿cierto?, se vayan por diferencia de presión al interior de la aspiradora. Y en el caso de los perfumes, cuando uno acciona el aspersor, lo que sucede es que hacemos un fluido de alta velocidad, baja la presión y la presión atmosférica que rodea el envase es la que empuja al líquido hacia arriba. Así que esto es un pequeño artefacto bien burdo, ¿verdad? Porque tenía un embudo pero lo perdí, así que tuve que fabricar uno con una botella para mostrarles el principio de Bernoulli. Otro ejemplo que vamos a tener es el tubo de Venturi. El tubo de Venturi lo diseñó el físico italiano Giovanni Battista Venturi en el año 1797 y se basa también en el principio de Bernoulli. En este artefacto se puede observar que hay un tubo en U que permite medir las diferencias de presiones entre dos puntos de una cañería en donde está variando el ancho de la cañería.
El tubo de Venturi entonces es esta manguera que está adherida a esta cañería que va por arriba, a la cual le van a hacer pasar aire con un secador de pelo. Por principio de continuidad, la velocidad en esta parte va a ser menor que la velocidad en la parte 2, ya que en la parte 2 el tubo es más angosto. Por principio de Bernoulli, la presión debe disminuir en la parte 2, por lo tanto esta columna debe subir y la otra columna debe bajar porque va a tener mayor presión. Veamos qué ocurre cuando se acciona el secador de pelo con el nivel que marca este fluido en azul. Otra consecuencia del principio de Bernoulli es el diseño aerodinámico. Cuando tenemos un objeto que se enfrenta a un fluido, las líneas de flujo se deben separar para poder rodear al objeto. Lo que ocurra después de esta separación nos permite identificar aquellos diseños que oponen más resistencia o menos resistencia al paso del aire o de fluidos líquidos. Por ejemplo, para el diseño de medios de transporte que sean más eficientes con el uso de combustible. En el caso de la superficie cuadrangular, un fluido laminar que se enfrente a esta superficie va a separar sus líneas de flujo y va a crear remolinos detrás de la superficie cuadrangular, aumentando la viscosidad y haciendo que esta superficie oponga mucha resistencia al avance en comparación con las otras dos que voy a mostrar ahora. En el caso de la esfera, se produce también una separación de las líneas de flujo, los remolinos, son mucho menores, pero igual la resistencia es media. Además, se generan zonas de alta presión y baja presión que hacen que la pelota gire. En el caso del plano aerodinámico, que es el modelo que tiene el ala de un avión, las líneas de flujo se separan sin hacer remolinos y tienden a juntarse en la parte de arriba y a continuar separadas en la parte de abajo. Esto genera mayor presión en la parte de abajo y menor presión en la parte de arriba, ya que al juntarse las líneas en la parte de arriba, la velocidad del fluido aumenta. Es decir, el aire se mueve más rápido arriba del ala del avión que abajo. Cuando el aire se mueve rápido, la presión interna disminuye. Y eso permite que haya una presión sobre el avión, una presión neta que va hacia arriba. Y esto permite que el avión pueda sostenerse en el aire, siempre y cuando esté pasando fluido a través de las alas del avión. Sin esta corriente no se forman estas diferencias de presiones y no puede volar el avión. Así que siempre tiene que estar acompañado de la propulsión. La ecuación de Bernoulli se deduce a partir del principio de conservación de la energía. El primer término que vemos corresponde a la presión interna. El segundo término es la presión debido a la velocidad del fluido. El tercer término es la presión hidrostática, que se debe a la altura o a la posición del fluido con respecto a un marco de referencia. Y estos tres términos son igual a una constante. Esta constante no tiene un valor numérico universal, sino que nos dice que podemos comparar estos tres términos en dos puntos distintos de una tubería o de una cañería o de un fluido. Por lo tanto, vamos a establecer una ecuación de 6 términos para resolver los problemas de principio de Bernoulli. En este primer ejercicio de la ecuación de Torricelli, lo que vamos a hacer es suponer que tenemos un balde y que este balde va a tener un pequeño agujero por donde se va a escapar el líquido que esté adentro del balde. Vamos a suponer que el diámetro del balde y el pequeño diámetro del agujero
tienen la siguiente relación. El diámetro es mucho mayor en el balde que en el agujero. ¿Por qué tenemos que hacer esta suposición? Porque vamos a suponer que la velocidad en este punto, que vamos a llamar A, la velocidad de A es 0. Y el punto B va a ser el del agujero. Aquí la velocidad es distinta de 0, porque claramente hay una velocidad de salida que es horizontal y que luego provoca una caída debido a que el agua es un proyectil y la caída es parabólica. La altura la vamos a considerar desde donde está el agujero, por lo tanto aquí la altura en B va a ser 0 y la altura en A va a ser igual a simplemente h. Como ambos extremos, tanto la parte A como la parte B están abiertos, la presión en A es igual a la presión atmosférica y la presión en B también es igual a la presión atmosférica, ya que al estar abierto, la presión en ese punto es igual a la presión que se ejerce por el aire, por principio de Pascal, es la misma presión que se ejerce en el líquido en ese punto. Vamos a sustituir en la ecuación de Bernoulli. Tenemos presión en el punto A más un medio rho velocidad en A al cuadrado más rho GH igual la presión en B más un medio rho velocidad en B al cuadrado más rho GH, perdón, HA y HB. Dijimos que la presión en A y la presión en B es la presión atmosférica y como ambos son iguales se van a simplificar. La altura en B es igual a 0, así que este término también se va. Y aquí está el truco. Como la velocidad en A es 0 debido a que este tarro es tan grande que el nivel del agua apenas se puede percibir que baja, este término también se va. Aquí la velocidad es 0, aquí la altura es 0 y las presiones se van porque son iguales. Por lo tanto queda densidad por G por H, la altura en A es igual al H, y tengo un medio rho velocidad en B, que la voy a llamar simplemente velocidad, al cuadrado. Y vamos a simplificar la densidad, así que la rapidez con la que sale el fluido de este tarro no depende del fluido siempre y cuando no sea altamente viscoso, ya es un fluido ideal. No depende de la densidad del fluido. Vamos a despejar la letra B y obtenemos la siguiente ecuación que se conoce como ecuación de Torricelli. Supongamos que este tarro tiene 1 metro de altura. Sí, supongamos que es un tarro de 1 metro y tiene un hoyito justo en el fondo. ¿Con qué velocidad se escapa el líquido dentro de este tarrito? Vamos a reemplazar entonces 2 por 9,8 por 1 y todo eso al cuadrado. Nos da 4,43 metros por segundo. Voy a borrar aquí para que puedan observar el GIF animado que viene a continuación. En el siguiente GIF animado tienen una botella larga que han construido cortando botellas, le han puesto agua, tienen la tapa destapada para que se cumpla con la condición de que está la presión atmosférica actuando arriba y la botella no se chupe, no se aplaste sola por la presión externa, y tienen tapados los 3 orificios que le han hecho y pueden ver que mientras más abajo esté el orificio, el agua tiene un mayor alcance debido a que sale con mayor velocidad horizontal. Ahora el segundo hoyito, el que está acá, este segundo hoyito está más arriba y por eso el alcance es un poco mayor, pero la velocidad es mayor en este tercer hoyito, pero no alcanza, no tiene un alcance mayor que el de arriba porque está más abajo. Y la velocidad claramente en el de arriba es menor, el alcance es
menor que el resto. Mientras más rápido, más trayectoria horizontal va a tener, ¿cierto?, el chorrito de agua. Vamos a hacer un segundo ejercicio para plantear la ecuación de Bernoulli. Dice que un tanque de agua tiene una fuga en la posición 2, mostrada en la figura. Se sabe que la presión 1 menos la presión 2 es de 500 kilopascales. Ese va a ser nuestro primer dato. Presión 1 menos presión 2 es igual a 500.000 pascales. Así que ya no tenemos que preocuparnos si en el punto 2 actúa la presión atmosférica o no, porque ya nos están dando la resta de presiones en ambos puntos. Además, el tanque es horizontal, así que la altura es la misma para el punto 1 y para el punto 2. Y queremos saber la velocidad en el punto 2, nos dicen cuál es la velocidad de escape. Para poder hacer este ejercicio, vamos a suponer que en el punto 1 la velocidad es 0. Es decir, esto no es una cañería, sino que hay una fuga, el líquido está saliendo por aquí, pero acá el fluido que está en este sector, en el punto 1, está estacionario. Voy a escribir los 6 términos de la ecuación de Bernoulli. Bien, he escrito los 6 términos. La altura se va porque son las mismas alturas, así que estos términos son idénticos. La velocidad 1 la estamos considerando 0, así que también se va. Y tenemos que la resta de la presión, es decir, tenemos que mover esa presión 2 al otro lado, es igual a 1 medio ρ velocidad 2 al cuadrado. Vamos a sustituir esta resta, sabemos que vale 500.000 pascales, no puedo usar kilopascales, debo usar pascales, y la densidad dice que es agua, la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico, y tenemos la velocidad 2 al cuadrado. Con estas unidades de medida nos va a quedar la velocidad en metros por segundo. Y ahora resolvemos. Nos da 31,62 metros por segundo. Vamos al tercer y último ejercicio. Nuevamente, un tubo horizontal que transporta agua tiene la forma que se presenta en la figura. Nos están dando los diámetros, el diámetro mayor es de 6 centímetros y el diámetro menor es de 2 centímetros. En el punto 1 la velocidad es de 2 metros por segundo y la presión es de 180 kilopascales. Nos piden calcular la velocidad 2 y la presión 2. Vamos a calcular primero la velocidad 2 y para eso vamos a usar la ecuación de continuidad que trabajamos en el video anterior. La ecuación de continuidad dice que la velocidad 1 por el área 1 es igual a velocidad 2 por el área 2. Por lo tanto, tengo velocidad 1 por área 1 dividido área 2 igual a velocidad 2. El área es pi por el radio 1 al cuadrado, pi por el radio 2 al cuadrado. Se va el número pi y como tengo radio dividido radio, puedo usar centímetros. No necesito pasarlo a metros. Lo que sí, el radio aquí es de 3 centímetros y el radio acá es de 1 centímetro. Así que tengo el radio 1 que es 6. Así que tengo el radio 1 que es 3 y el radio 2 que es 1. Por lo tanto, esto queda como la velocidad 1, que es 2 metros por segundo, por el radio de arriba, que es 3 al cuadrado. Se van las unidades de medida, las puedo simplificar porque se están dividiendo. Me queda 3 dividido 1 al cuadrado. Así que esto es 9 por 2, 18 metros por segundo. Ahora que tenemos la velocidad 2, ya podemos plantear la ecuación de Bernoulli con sus 6 términos. Como la cañería es horizontal, las alturas son iguales, la altura 1 y la altura 2
son iguales a 0 porque ahí está el sistema de referencia, así que eliminamos esos dos términos. Sabemos las velocidades 1, la velocidad 2, sabemos la presión 1, así que debemos calcular la presión 2, que es nuestra incógnita. Voy a reemplazar y luego voy a dar el resultado final. Bien, el resultado es 20.000 pascales o 20 kilopascales. Y efectivamente, en el punto 2, la cañería se angosta, por lo tanto la velocidad aumenta y la presión interna en ese lugar disminuye con respecto a la presión que tiene en el punto 1, donde la cañería es más ancha. Eso ha sido todo por esta clase. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya ido bien en las preguntas y cualquier duda que tengas puedes hacerla en nuestra aula virtual de Google Classroom. Cuídate mucho, no salgas de tu casa, lávate bien las manos con agua y jabón y que estés súper bien.